9:17, seguimos acá en 14 bis por Sónica Más. Recuerde @14 bis OK, nuestro canal de Twitter, donde podrán encontrar todas las entrevistas que tenemos todos los viernes aquí en Sónica Más. Estamos en línea y le agradecemos por su tiempo a Santiago Manoukian. Él es economista y jefe de research de Ecolatina. ¿Qué tal, Santiago? Buen viernes, bienvenido a 14 bis. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por invitarme nuevamente. A vos por tu tiempo. Y bueno, a ver, Santiago, nos resultaba útil e interesante. Hoy los economistas se volvieron, tienen un rol relevante en países donde la economía es tan incierta, ¿no? Y quería preguntarte sobre estos índices de inflación alto. ¿Ustedes qué perciben si es que hubo grandes modificaciones en los hábitos de consumo de la gente, ¿no? Porque el mes pasado, de acuerdo al INDEX, se relevó una inflación de 8,3, pero veníamos de 2 meses por encima del 12. Entonces quería ver ustedes qué están viendo en cuanto a lo que tiene que ver con el consumo masivo de productos y el comportamiento de la ciudadanía. Bueno, en primer lugar, sí, como decís, en octubre hubo una moderación en la inflación, veníamos de la zona del 12%, recordemos en agosto y septiembre, luego de lo que fue la devaluación de mediados de agosto, después de las PASO, y la inflación se moderó en 8,3%, pero lo que se viene viendo es que esa inflación se viene instalando cada vez en pisos más elevados. Esta moderación ya la hemos visto en otros momentos de este régimen de alta inflación que está viviendo Argentina. Y recuerden que en junio y en julio la inflación mensual era del 6%. Es decir que lo que vemos es que hay una tendencia creciente, no hay un patrón decreciente, y en ese sentido acabamos de relevar la primera quincena de noviembre, que acaba de terminar, y nos dio una inflación acelerándose a la zona del 12% mensual. O sea, vuelve a superar los dos dígitos mensuales, después de lo que fue esta moderación transitoria de octubre. En ese sentido, lo que se viene viendo este año respecto al consumo no es una caída abrupta, a pesar de esta fuerte aceleración que estamos viendo. Recordemos que la inflación el año pasado cerró en la zona del 95% y este año estamos esperando que suba a cerca del 190%. Entonces, a pesar de eso, lo que estamos viendo es que sube la inflación y aumenta el consumo, o si querés, se mantiene, tanto en consumo masivo como en consumo de bienes durables. ¿Qué estamos viendo ahí? Bueno, que en general esta aceleración de los precios hace que la moneda pierda rápidamente su valor y que estemos buscando desprendernos rápidamente de esos pesos, yendo sobre todo a consumir consumos asociados al corto plazo, no a largo plazo, porque en Argentina, como sabemos, no tenemos crédito a largo plazo para comprar, por ejemplo, un inmueble, una casa. Viajar afuera está muy caro, y tampoco, digamos, el acceso a comprar un vehículo está garantizado. Por lo tanto, lo que estamos viendo es un rebalanceo, te diría, en las canastas de consumo de la población, donde se prioriza mucho el disfrute de corto plazo por encima del largo plazo o por encima del ahorro, porque lo que estamos viendo es una propensión a consumir muy alta. Es decir, cada peso que entra se destina mucho más a consumir que a ahorrar, justamente porque también tenés falta de instrumentos de ahorro que te protejan de la inflación. Entonces, lo racional para mucha gente es destinarlo a consumir o eventualmente a comprar dólares, pero no a ahorrar, justamente porque faltan esas herramientas o se tiene mucho desconocimiento de cómo protegerse de alguna forma contra esa inflación. Bueno, eso termina generando una economía que tiene un consumo bastante resiliente, bastante robusto, justamente a costa de la falta de ahorro que te comentaba antes, que es muy relevante, y también una economía partida en dos, ¿no? Porque yo comento esto y muchos se están preguntando, bueno, che, yo no llego a fin de mes, y eso es cierto, porque tenemos un mercado laboral que tiene a un sector formal protegido por las paritarias, que de alguna forma van acompañando la inflación. Las paritarias se han ido acortando mucho en su duración, eso te permite que ante cada shock que sufre la inflación, los salarios quizás a un mes pierden, pero al otro ganan, al siguiente patan y de alguna manera se van defendiendo. Ahora bien, la realidad del sector informal claramente es muy distinta y todo eso convive con una pobreza que ya está superando el 40%. La última estimación para octubre la sitúa en cerca del 43%. Todavía no conocemos, por supuesto, el dato de pobreza semestral que se va a conocer recién el año que viene, del segundo semestre, pero está por esa zona la pobreza. Entonces, es una Argentina, te diría, partida en dos, en ese sentido, donde hay familias a las que les sobran los pesos y no saben qué hacer con los pesos, y familias a las que les faltan los pesos.
Y eso te genera justamente estas disparidades, pero en el promedio estamos viendo un consumo que se mantiene bastante bien, justamente a costa de esto que te comentaba, y este rebalanceo en las canastas de consumo. Santiago, me quedé con una de las cifras que mencionaste, 190% de inflación anual. Eso quiere decir que noviembre y diciembre se prevé una inflación altísima, teniendo en cuenta que la interanual ahora de octubre es de 142 y lo que va de enero a octubre de 120. Correcto. Nosotros para noviembre y diciembre estamos esperando inflaciones mensuales por encima de los 2 dígitos y tengamos en cuenta que diciembre va a ser probablemente un mes complejo. El mensaje acá es que antes de que la inflación se modere desde los niveles actuales que estamos viendo, la inflación se va a acelerar todavía más. ¿Por qué? Bueno, porque hay correcciones que el próximo gobierno va a llevar adelante, ya sea que gane Massa o que gane Milei, al tipo de cambio oficial, a los precios regulados, a muchos precios que están rezagados, atrasados, incluido las tarifas de servicios públicos, y eso va a tender a acelerar la inflación al inicio del nuevo mandato. Ahí lo importante es que si está enmarcado dentro de un programa de estabilización, vos podrías evitar una espiralización de la inflación, que ese sería el peor escenario, claramente. Entonces podrías tener una aceleración al principio para que después se modere la inflación. Eso lo hemos visto en otros programas de estabilización en la historia de Argentina, pero todos esos programas han tenido como condición necesaria corregir el atraso de fundamentalmente tarifas y tipo de cambio, que, insisto, es inflacionario al inicio, pero te podría beneficiar si justamente es exitoso este programa de estabilización. Pero sí, claramente los próximos 2 meses van a seguir siendo complejos y el arranque del próximo año también va a haber que estar atentos a eso e intentar encontrar la forma de convivir con eso, ¿sí? Porque no esperemos que esto, digamos, se resuelva rápidamente. Si alguien de ustedes encuentra un crédito barato, como se están otorgando actualmente, a tasa fija, muchos de ellos, bueno, es un buen momento para aprovecharlo. Es un buen momento también para, muchas veces, como decíamos recién, quizás adelantar algunos consumos justamente porque probablemente haya una aceleración mayor de la inflación en algún momento. Ese sería un comportamiento racional. Por ejemplo, adelantar compras navideñas. Bueno, claramente eso es una recomendación que estamos haciendo todos, porque diciembre va a ser un mes muy incierto, como ya lo viene siendo este año, ¿no? Pero digo, no conocemos el programa económico del próximo gobierno, hay algunas señales, digamos, pero la verdad que hasta el domingo, que esperamos que va a ser muy relevante, creemos las señales que pueda dar el ganador, porque las precisiones probablemente lleguen un poco más tarde, ¿no? Pero digo, las primeras señales para, sobre todo, reducir un poco la incertidumbre en la transición, ya sea de Massa consigo mismo o de Massa con Milei, van a ser muy relevantes para evitar que la inflación se acelere todavía más. Pero aún así, aún dando señales relativamente favorables, creemos que la inflación va a seguir elevada este año y el próximo año no va a bajar demasiado respecto a esos niveles. Desde Ecolatina están viendo vos hablaste recién de corrección de tarifas, ¿están viendo una posible devaluación la semana que viene? A ver, no está claro el esquema cambiario que quiere aplicar el próximo gobierno y en qué momento lo haría, ¿sí? El gobierno actualmente acaba de retomar esta semana las microdevaluaciones diarias, esto que conocemos como el electoral IMPEG, que había sido detenido justamente el día posterior al salto cambiario después de las PASO, y acaba justamente de volver a ese movimiento, preveyendo que sea de 3% mensual. Ahora, un 3% mensual estaría muy por debajo de la inflación, es decir, que el dólar oficial seguiría atrasándose cada vez más, es decir, seguiría abaratándose. Eso sería inconsistente con la necesidad de acumular reservas, porque eso lo que te genera es un exceso de demanda de dólares, ¿sí? Nadie quiere vender ese tipo de cambio y todos quieren estar comprando. Y este viernes, hoy, termina el esquema de desdoblamientos que el gobierno implementó semanas atrás para favorecer justamente las liquidaciones. La pregunta es, ¿qué va a pasar el lunes? A una definición respecto a eso va a haber que tomar. ¿Qué definición puede haber? Bueno, una ampliación, por ejemplo, de ese desdoblamiento, renovándolo y ampliándolo justamente porque el tipo de cambio oficial, si no, tenés que moverlo, tenés que corregirlo. Y ya hemos visto lo que pasó sin un plan integral y sin confianza a mediados de agosto. Se traslada muy rápidamente a los precios, así que probablemente en caso de que uno piensa Massa gane o va a seguir el electoral IMPEG hasta tanto implementar un programa de estabilización y ganar credibilidad, ganar confianza justamente para que tenga esa devaluación que en algún momento va a llegar, un impacto mejor,
Pero digo, eso en algún momento tiene que llegar y hay que estar preparados para eso, porque mantener el status quo actual no es, creemos que no se puede, digamos. En ese sentido, piénsalo desde el punto de vista de alguien que quiere quedarse en el poder 8 años, ya sea porque tiene una vocación de poder, o si quieren, porque alguien que tiene una vocación reformista, de hacer reformas importantes para Argentina. Ya sea por un motivo o por el otro, se impone un cambio en la agenda, la realidad se impone sobre la ideología. Hay muchas restricciones, no se puede mantener el status quo como estamos viendo ahora, después de 12 años donde cada uno de los gobiernos que hemos tenido ha tenido recursos distintos para poder procrastinar y postergar los ajustes. Ahora no estamos viendo que eso sea posible, así que un cambio claramente vamos a empezar a ver. El dilema del cambio de continuidad es falso, acá va a haber un cambio claramente, la pregunta es hacia dónde ese cambio, con qué magnitud, con qué tipo económico, con qué apoyo político va a realizarse y cómo se va a manejar la conflictividad social justamente que hace a la gobernabilidad. La gobernabilidad no es únicamente el apoyo legislativo, parlamentario, para llevar adelante los cambios y las reformas, sino también cómo manejar sindicatos, movimientos sociales, y eso va a ser muy relevante también. Santiago, vos también mencionaste ahí de refilón en el comienzo el tema de las paritarias, ¿no? Se dio esta semana de que hay sindicatos que, por ejemplo, el ESMATA del sindicato de mecánicos, que habitualmente negoció cada 3 meses, hizo un cambio y ahora empezó a negociar por bimestre. Hay sindicatos que lo están siguiendo en esa lógica de negociar cada 2 meses. Ni siquiera así alcanza en algunos casos, para igualar la inflación. Este esquema de paritaria permanente, ¿vos creés que puede trasladarse a 2024 o en 2024 por lo menos va a haber un intento de dar mayor previsibilidad con acuerdos un poquitito más largos, digo de 3 meses, de semestres? ¿Qué crees que puede pasar con eso? Bueno, a ver, yo justo te comentaba recién algo respecto a las paritarias, pero se replica en muchos otros contratos de la economía, ¿no? Cuando la inflación es tan alta, sobre todo mensualmente tenemos inflación superior al 10%, los agentes económicos, los sindicatos, quienes firman contratos, piensen de alquileres, van acortando cada vez más la duración de los contratos y los van indexando a la inflación del pasado. Quiero decir, antes las paritarias eran anuales, después pasaron a ser semestrales, algunas son trimestrales, algunas ya tienen aumentos casi todos los meses, y de alguna forma intentan ver cuánto fue la inflación del pasado para hacer los ajustes. Y eso va retroalimentando la inflación hacia adelante y ayudando a que se consoliden estos pisos cada vez más altos que yo comentaba recién. No porque tengan culpa cada uno de ellos, sino porque es un mecanismo natural para poder protegerse de la inflación. Entonces lo que pasa ahí es que te falta alguien que coordine de afuera, un gobierno, una política económica, una moderación en la inflación y un cambio en las expectativas. Eso se requiere actualmente, un cambio rotundo en las expectativas hacia adelante, justamente para dejar de mirar la inflación hacia atrás y empezar a mirar hacia adelante. Este es claramente un desafío que requiere volver a tener credibilidad, confianza, reputación en el Banco Central que se ha perdido. Entonces, de cara al próximo año, claramente... Sí. Sí, no, termina tranquilo. No digo, y en ese sentido las paritarias van a seguir siendo cortas en términos de la inflación tan elevada que tenemos, pero claramente el próximo gobierno, dentro del plan de estabilización, va a tener que tener a las paritarias como un eje de gestión justamente para enmarcarla dentro de esa necesidad que tiene el próximo gobierno de quitarle indexación a la economía, ¿sí? Porque si las paritarias se siguen indexando todo el tiempo al pasado, eso no te ayuda a bajar la inflación. Así que acuerdos de precios y salarios probablemente tengan que estar insertos en el programa de estabilización, junto con otras medidas que tienen que ver con rediscutir ciertas cláusulas de indexación para quitarle esa inercia inflacionaria que estamos viendo en la inflación. Porque vos podés cortar la maquinita de emisión de dinero y aún así la inflación, por la inercia que tiene, puede seguir de largo. Entonces vos tenés que atacar a la inflación en sus causas, pero también justamente en estas indexaciones, en esa inercia fuerte que estamos viendo actualmente, y las paritarias tienen un rol muy relevante ahí. Santiago, lo último, y tiene que ver con algo que se habló mucho esta semana, incluso ayer y anteayer mismo, con la exposición de los dos candidatos en un foro de empresarios, y que tiene que ver con las LELIQs, ¿no? Una advertencia de qué puede pasar con las LELIQs. Siendo economista vos y por ahí más conocedor que nosotros, ¿cuál es el verdadero riesgo de las LELIQs y qué son verdaderamente las LELIQs? Las LELIQs son
la contrapartida de los depósitos que tenemos cada uno de nosotros en los bancos. Es decir, los bancos tienen en general el rol de tomar dinero prestado y prestarlo, ¿sí? Hacer esa intermediación, y actualmente lo que se está viendo es que hay muy poco crédito, no hay un destino para esos pesos que obtienen los bancos por los depósitos. Entonces los bancos se dan vuelta y le prestan ese dinero al Banco Central, en lo que se llaman pasivos remunerados, ¿sí? LELIQ y PASES. Es decir, es dinero que fue emitido en algún momento y que la gente no quiere tenerlo, entonces eso es absorbido finalmente justamente por el Banco Central en estos pasivos remunerados que generan ese stock elevado que estamos viendo actualmente. Entonces la resolución de ese conflicto, de ese dinero que fue demandado, que fue emitido pero no demandado, es justamente volver a recuperar esa demanda de dinero. Que la gente quiera tener pesos, que se recupere el crédito de la economía, que se den señales justamente fiscales para dar la señal, fiscales y monetarias, para dar la señal de que no se va a seguir emitiendo. Si vos cortás todas las canillas de emisión de dinero que están actualmente abiertas en la economía, ese problema que tenés, ese problema potencial que te puede generar un riesgo, porque si esos pesos se vuelcan rápidamente al mercado, justamente te puede generar una presión cambiaria muy, muy fuerte y sobre los precios. Y para que se resuelva eso va a depender mucho de las señales y el nuevo programa que instale el nuevo gobierno. Parte de eso se puede llegar a licuar también por la aceleración de la inflación, porque recordemos que si la inflación se acelera, la economía requiere más pesos, necesariamente. A ver si entendí bien. El riesgo y la amenaza de las LELIQs es aún mayor si es que el precio cada vez que se va despreciando más el peso. No, a ver, el riesgo de las LELIQs es que son pesos retenidos que si en algún momento salen, se vuelcan al mercado masivamente, pueden ir contra los dólares, a comprar dólares o a presionar sobre los precios. Listo, de la economía. ¿Cómo manejas eso? Tenés que dar señales firmes en tu programa económico diciendo, mirá, voy a dejar de emitir dinero, voy a ir hacia el equilibrio o hacia el superávit fiscal, quiero recuperar la demanda de dinero, quiero recuperar el crédito y transformar ese dinero eventualmente en crédito. De esa manera, si vos das señales, vas a resolver el problema, no de la noche a la mañana, porque eso sería una medida traumática, de shock. Tampoco querés resolverlo probablemente con un Bonex, es decir, reprogramando depósitos, porque eso sería muy traumático, ya lo hemos vivido, digamos, a principios de los 90. Si vos no querés una salida traumática, justamente tenés que esperar que eso se resuelva paulatinamente, no se va a resolver de un día para el otro. Lo importante es cambiar la tendencia, que eso no siga una trayectoria divergente, ascendente, sino que de a poco vaya cayendo. Si vos das la señal, no debería haber ningún problema. Yo creo que para mí no es el principal problema que vamos a estar viviendo hacia adelante, siempre y cuando, insisto, el programa económico sea consistente, tenga apoyo político y sea creíble para el mercado. Santiago, clarísimo. Muchas gracias por tu panorama y súper útil. Te agradezco por tu tiempo. Un gusto, gracias a ustedes por la invitación y hasta la próxima. Santiago Manoukian, economista jefe de research de Ecolatina, pasó por 14 bis.